Ella se para en la puerta, enfrente de mi vereda, enfrente de mi conciencia, a decir la verdad. Su catedral de excelencia, en calle Prudencia, repleta de ciencia. Dios bendiga, hermanos. En esta mañana damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a estar viendo dos clases. Una de ellas, ¿qué es lo mejor? Y la segunda, hermanos, consideremos la obra de Dios. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, para dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente, amén, escuchando la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana, Padre maravilloso. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor Jesús, por cada maestro que va a impartir, Señor, tu palabra. Te pedimos que esta palabra, Señor, que se va a compartir, caiga en buena tierra. Señor, que tú pongas el querer como el hacer en cada uno de nosotros al escuchar tu palabra. Te pedimos que la bendiga, Señor, tu palabra, Señor, ya es bendita, Padre maravilloso, y que caiga, Señor, en buena tierra. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y bendito Salvador, a quien damos la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y así dejo lugar a los maestros. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Es un placer saludarles. Mi nombre es Carlos Castro y para mí es un privilegio a través de estos medios estar aquí con ustedes impartiendo esta clase. Bien, hermanos, vamos a entrar de lleno a esta clase, pero no sin antes, hermanos, vamos a entrar a esta introducción. Amén. Los aniversarios, hermanos, luctuosos son fechas separadas para celebrar el legado de personas distinguidas. Generalmente se lleva a cabo al pie de algún monumento donde se da un discurso y se sobresalta el carácter del homenajeado. En la iglesia, hermanos, también tenemos nuestros héroes y también los honra. Algunos templos llevan el nombre de ellos, como el apóstol Pablo o Pablo de Tarso, el apóstol de los gentiles. Y varias instituciones, varios templos, varias escuelas, varios colegios, aún de nuestras asambleas de Dios, llevan el nombre de algunos grandes hombres de la Biblia. Ahora, reflexionemos de nuestra vida. ¿Ha pensado usted en alguna vez si su conducta está influyendo positivamente en alguna persona, sea conocida o desconocida suya, cercana o lejana a usted o a mí? ¿Se ha preguntado acaso cómo se le recordará después de su partida de este mundo? Bueno, la presente lección nos enseñará algunos aspectos importantes que debemos de considerar. Amén. Entonces, así que comencemos, y el título de esta lección es ¿qué es lo mejor? Dios les bendiga.
Buenos días, hermano, Dios te bendiga, soy Norma González y vamos a entrar pues ya a nuestro punto número 1, donde vamos a estar hablando acerca de es mejor vivir y dejar un buen legado. Dentro de ese punto número 1 vamos a ver 2 puntos también ahí, que es comenzar por el final y un buen ungüento. Bueno, hermanos, comencemos con nuestro primer punto de nuestra clase número 17. En medio de la incertidumbre, hermanos, de la vida, algo es seguro, y esto es la muerte. Es probable que por esta razón Eclesiastés mencione este tema con frecuencia. Pero no quiere decir, hermanos, que el escritor sea obsesivo. Él solo desea que nosotros reflexionemos sobre esta exquisita ironía, porque la muerte va de la mano inseparablemente con la vida. Es necesario, hermanos, comprender esto para decidir y aprovechar los breves días de la existencia terrena. Vemos algunos ejemplos en la Biblia y uno de ellos es en 2 de Samuel 18:18. Ahí, ¿verdad? Nos habla o nos dice que Absalón construyó una columna para ser recordado porque él no tenía hijos. ¿Quién conservara la memoria de su nombre? Hermanos, en algún momento nosotros nos hemos puesto a pensar qué concepto tendrá la gente de nosotros en vida. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez, hermano? Es el tiempo para poder reflexionar en esa pregunta. ¿Qué pensará o qué concepto tendrá la gente de nosotros en vida? En vista de la seguridad e inminencia de la muerte, hermanos, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de llevar nuestra vida? La lectura de Eclesiastés, hermano, es una invitación para nosotros para evaluar nuestra vida y nos motiva a llevar una existencia de calidad. Hermanos, vivamos una vida recta para que nuestros seres queridos y las demás personas se expresen bien de nosotros durante nuestra vida y también después de pasar por lo inevitable. Vivamos una vida recta al Señor. Vivamos una vida buena ante los ojos de Dios y ante los ojos de la gente. ¿Para qué? Para que nos recuerden por todo lo bueno o por la vida recta que llevamos en vida y que no nos recuerden por lo malo que hicimos. Bueno, entremos ahora a nuestro punto número 2, que es un buen ungüento. Hermanos, una vida bien cultivada es como un buen ungüento, es confortable y crea un ambiente agradable para todos. En Juan 12:3, hermanos, también nos habla de María, la mujer que derramó un perfume fino sobre el Señor Jesús en un acto de amor. Esto hizo que se impregnara toda la casa donde se reunían con la fragancia del ungüento. La unción que María hizo a Jesús a lo mejor pudo haber sido un sacrificio para María, porque el perfume era muy caro o era costoso ese perfume. Pero ella sabía que ya no habría más oportunidad de expresar su afecto por Jesús. Así que aprovechó la oportunidad que tuvo en ese momento. El maestro aseguró que María sería recordada por su acto, donde quiera que se predicara el Evangelio o donde quiera que fueran a predicar el Evangelio. María, sin buscar la gloria, ¿verdad?, ha sido recordada con admiración a través de los siglos como resultado de aquel hecho generoso.
Cuando nosotros hagamos algo, hermanos, vamos a hacerlo por amor y no por buscar la gloria de nosotros mismos. Ya sea en el ámbito laboral, en el eclesial y familiar. Hagámoslo por amor, hermanos, y no por buscar que se nos gloríe, no por buscar la gloria de nosotros mismos. Hermanos, debemos de aspirar a ser grato olor de Cristo. Debemos de buscar agradar a Cristo para así hacer ser un olor grato de Cristo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Me da mucho gusto verte nuevamente a través de este medio. Obviamente, yo no te veo a ti, pero tú sí me puedes ver a mí. Y eso es muy bueno, esa es una gran bendición de Dios, que podamos estar conectados a través de este medio. En la lección 17 que estamos viendo hoy, ¿qué es lo mejor? Y bueno, este es un ejemplo de lo que es mejor, y lo mejor es estar juntos en armonía. No siempre nos podemos ver uno al otro, pero nos podemos sentir en el mismo espíritu y con la misma intención de seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Me ha tocado exponer sobre el punto número 2, que es hablar sobre qué sería mejor o qué es lo mejor. ¿Vivir guiado por la sabiduría o dejarnos guiar por nuestro propio sentido común o nuestra propia forma de pensar? Definitivamente que es mejor vivir guiado por la sabiduría. Mira, en la medida que avanza la secularización o la manera de vivir o la manera de pensar de este siglo, seculares de siglo, de época, de tiempo, y cuando la manera en que se piensa en este siglo, la manera en que se vive en este siglo, la escala de valores que rige esta sociedad, en la medida que avanza, parecería que en muchos crece la indiferencia hacia Dios y hacia los temas espirituales. Y es que, si recuerdas, como un ejemplo, cuando éramos niños y dependíamos de los brazos de mamá, de papá, y ahí estábamos seguros, y poco a poco quisimos empezar a caminar, quisimos empezar a sentirnos independientes. Era una gran aventura bajarnos de los brazos de mamá, bajarnos de los brazos de papá y dar los primeros pasos. Pero si recuerdan, los primeros pasos era agarrado de la mano de mamá, agarrado de la mano de papá o agarrado de un dedito. Nuestros hijos, ¿cómo empezaron a caminar? Primero agarrados totalmente y luego un dedo y luego se soltaban, pero querían que estuviéramos ahí cerca, y de repente, cuando nos sentimos seguros, pegábamos la carrera. Ya no queríamos tener esa conexión, esa dependencia directa de papá, de mamá, y con el paso del tiempo nos hicimos seres independientes, ya no dependíamos de los brazos de papá y de mamá, pero recurríamos a ellos cuando teníamos miedo, teníamos hambre, teníamos dolor, teníamos alegría, teníamos tristeza. Seguíamos corriendo buscando los brazos de papá y de mamá,
Pero un día llegamos a la adolescencia y empezamos a renegar de papá y de mamá. Ellos ya no saben, lo que ellos piensan está fuera de lugar, ellos no me entienden, ellos no me comprenden, ellos no saben lo que siento. Y de cierta manera eso es lo que pasa con la humanidad. La humanidad se enreda en la vanidad de la vida irreflexiva. En la vanidad de la vida irreflexiva. Parecería que la humanidad en general está en la adolescencia, esa época en la que descubrimos poco, pero creemos que sabemos mucho. En la que podemos poco, pero creemos que podemos mucho. En la que no somos autosuficientes ni en lo económico, ni en lo moral, ni en lo emocional, ni en lo sentimental, pero creemos que el mundo es nuestro, que somos los reyes del mundo. Aquella famosa película que se ha hecho icónica porque su personaje se para en lo más alto del barco y grita con los brazos abiertos: ¡Yo soy el rey del mundo! Y así es como los adolescentes a veces se sienten. Bueno, así es como la humanidad hoy en día se siente. Por un poco de conocimiento, por un poco de progreso material, y sienten que ya pueden estar desligados de los conceptos espirituales, ya no necesitan de Dios porque ya son maduros, ya son inteligentes, ya son personas que razonan, y lamentablemente es todo lo contrario. Por ahí la Biblia nos habla en 1 Corintios 15:32, cómo algunos expresan su forma de pensar en la siguiente frase: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Se vive con la filosofía de que la vida es una y hay que gozarla. A través de este estudio del libro de Eclesiastés, obviamente hemos estado estudiando que la vida en este mundo, la vida material, es una, es verdad. Pero las personas que actúan irreflexivamente, rechazando el consejo, rechazando la recomendación, rechazando el ser reconvenidos hacia la sabiduría, el abandonar las cosas vanas, pasajeras, se les olvida que el ser humano es un ser, vuelvo a insistir en mi tema, somos tripartitos, y en este tiempo en el que nuestro cuerpo es lo más real para nosotros, nos engolosinamos solamente en esta etapa. Y se nos olvida que cuando dejemos este estuche, dejemos este cuerpo, vamos a morir a la materialidad. Recuerda que muerte no es extinción, es separación. Vamos a morir a esta materialidad, pero vamos a abrir los ojos a la eternidad. Y vamos a abrir los ojos a la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Y eso es lo importante, porque necesitamos nosotros vivir de una manera correcta, porque lo que hagamos en esta vida tiene impacto en lo eternal. Cómo nos comportemos en esta vida tiene impacto más allá. No nos podemos olvidar de Dios, porque Dios es un Dios eterno y nos creó en el alma que nos dio, nos las dio para que esta alma permaneciera. Pero depende de lo que hagamos aquí, es si vamos a permanecer eternamente con Él o eternamente sin Él. Y aquí quiero volver a aclarar, no es por las obras por las que alcanzamos la salvación, sino es por medio de los méritos de Cristo de la cruz del Calvario. Sin embargo, si en esta tierra rechazamos ese sacrificio para nosotros, en la eternidad, entonces también lo estamos rechazando, porque Él es la puerta hacia la vida eterna. Él es la salvación. Y en el segundo punto que quiero abordar hay una frase, YOLO, no sé cómo se pronuncia en inglés porque realmente es un acrónimo de una palabra en inglés que voy a tratar de pronunciar, una frase que dice You only live once, que quiere decir tú vives una sola vez. Y entonces muchos que están en el entendimiento de que como viven una sola vez y se acabó todo, pues vamos a disfrutarlo y se acabó, pero al contrario, tenemos una sola vida y hay que reflexionar cómo la vivimos, hay que reflexionar cómo la caminamos, porque esta vida es la que tenemos para aprovechar.
El Señor Jesucristo nos manda a amar al prójimo, nos manda a servir, a ser útil en esta tierra, a no llenarnos del egoísmo, a no llenarnos de lo pasajero, a no llenarnos de la vanidad, sino al contrario, decidir servir a Dios con todo el corazón. Eso nos va a llevar por el camino de una vida que será celebrada por otros. ¿Qué es lo mejor? Es el tema de esta lección. Bueno, que dejamos huella, que seamos de bendición, que no nos acabemos y nos extingamos. Como un cerillo que se prende en la oscuridad, se extingue y ya nadie se acuerda de él. Sino al contrario, como un lucero que brilla permanentemente en la memoria de los que dejamos atrás o de los que podemos impactar con nuestra vida. La vida que se vive sin ningún provecho es como los espinos, como la zarza, como la rodadora. Tú le enciendes y se hace mucho fuego, hace mucha luz, pero en un momento, dice el dicho mexicano, como llamarada de petate, porque el petate está hecho con fibras naturales muy secas, pero cuando se incendia se quema, hace mucho fuego, rápido y se desvanece y se acabó. Ese fuego no sirve para nada, es un fuego fatuo, es un fuego vano, es un fuego que no sirvió ni para calentar. Dio mucha luz, pero pronto se apagó y nadie se acuerda de él. Qué importante es pensar en ser mejor como el fuego que forja la cerámica. Que nosotros seamos dispuestos a ser barro en las manos del alfarero y que ese barro sea metido por el fuego del Espíritu Santo y que seamos nosotros endurecidos, pero no para el mal, sino para poder ser útil, para poder servir, para ser un vaso de honra, para ser una alfarería gloriosa, como aquellos jarrones Ming chinos que son muy valiosos y que todo mundo deseara tener, a pesar de sus miles de años de antigüedad. Que nosotros podamos dejar esa huella y ser bendición para los demás. Eso es mejor, vivir una vida guiada por la sabiduría. Dios te bendiga. Bendiga, hermanos. Vamos a entrar a nuestro tercer punto, que es mejor cultivar un buen carácter. Ahí en Eclesiastés capítulo 7 verso 9 dice la palabra del Señor: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahí, hermanos, ahí la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí nos dijo Jesús en su palabra, ahí en Mateo capítulo 7, verso 18. Jesús nos dijo: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Se requiere un cierto carácter para a tener un buen nombre y llevar una vida fragante. Hay algunas personas que han sido agraciados con su carácter o cualidades que se le han facilitado tener una buena comunicación con las personas, como también hay personas que han sido dañadas por su formación y la vida de pecado. Dijo el famoso filósofo Hans Paul: somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Sin duda, las influencias de los años formativos son determinantes en el carácter de los humanos. Pero en Cristo, hermanos, nadie somos un caso perdido. El Espíritu Santo y la sabiduría celestial puede transformar cualquier carácter
en nosotros, nos puede hacer una nueva criatura. Siempre y cuando nos dejemos, hermanos, moldear por Dios y abramos el corazón a Él. Y Él se encargará de crear un carácter a su imagen y semejanza en el nombre del Señor. Amén. Dice aplicaciones nuevas. La ilustración clásica postula que el producto de una siembra depende de la semilla plantada. El campo de la vida se debe cultivar adecuadamente para lograr una conducta que produzca un buen legado. En términos contemporáneos, se habla de cambiar las aplicaciones pues de un celular, ¿verdad? Cuando usted no le gusta una aplicación en su celular, pues usted la puede quitar. Así el necio, hermano, debe de desechar lo que no sirva en su vida, que viene siendo la deshonestidad, la altivez y la irritación. Y luego podrá instalar lo opuesto, que viene siendo la integridad, la mansedumbre, la templanza. Amén. La relación ofrecida por Eclesiastés no es exhaustiva, pero es reposante y basa sobre la cual descansa el buen carácter. La aplicación de la sabiduría en la vida del creyente por parte del Espíritu Santo es variada, continua y limitada, y el resultado es la vida fragante que vivimos, ¿verdad?, delante del Señor Jesús. Debemos, hermanos, vivir una vida plena en el Señor, ¿verdad? Y pedirle al Señor que sea Él el que moldee nuestro carácter, y el Espíritu Santo lo hará. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, una vez más, Dios les bendiga. Hemos llegado a la conclusión de esta clase. Esperemos que haya sido de bendición. Amén. Nunca digas o nunca digamos, hermanos, ¿cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nadie debería compartir desaprobablemente el presente con el pasado. No hay provecho ni sabiduría en ello, pero sí es provechoso vivir el presente en el entendimiento de que al hacerlo se construye el futuro. Usted y yo, hermanos, debemos de vivir hoy en adelante de una manera mucho mejor y poder trascender a la eternidad, donde será nuestra morada celestial. Pero depende de usted y de mí cómo queremos vivir el presente. Amén. Entonces, esto es una pequeña reflexión, hermanos, y una conclusión. Y esperemos que nuestra vida sea íntegra de hoy en adelante para poder estar donde el Señor prometió que estaríamos usted y yo, en las moradas celestiales. Dios les bendiga, hermanos.
vamos a estar viendo nuestra segunda clase, que es Consideremos la obra de Dios. Ahí en Eclesiastés capítulo 7, verso 13 y 14 dice la palabra del Señor: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que torció? En el día del bien goza del bien, y el día del mal adversidad. Considera Dios hizo todo lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahí, hermano, Salomón hace un llamado a considerar que la obra de Dios se manifiesta en todos los aspectos de la vida del ser humano. Dios es el creador de todas las cosas y nadie puede cambiar lo que Él ha ordenado. Podemos ver, hermanos, el poder divino que se revela en la creación a través de la obra de la providencia y en la redención de los pecados. La suprema soberanía de Dios le da el derecho de gobernar y disponer de lo creado según su voluntad. Sus planes, hermanos, y propósitos perfectos siempre se cumplen y nunca pueden ser frustrados por nadie ni por nada, incluso hasta del mismo mal. Los creyentes debemos aprender, hermanos, a estar contentos y agradecidos con Dios, haya abundancia o necesidad, sabiendo que es Dios el que obra en todo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a pasar a nuestro primer punto. La obra de Dios es inmutable. Salomón reconoció que los hombres sabios no pueden explicar las obras de Dios, las cuales tienen propósitos diversos y no pueden ser imitadas y muchas veces son incomprendidas. La obra de Dios es imposible de alterar, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Eclesiastés 7:13. El hombre dice que no puede enmendar lo que el Creador dispuso que de faltar o que fuera adverso, que faltara o que fuera adverso. Ninguna persona puede cambiar los planes del Todopoderoso. Dios obra en la creación, en su palabra. Dios obra en salvación. Amén. Y esas tres cosas vamos a estar viendo. En la creación, el propósito de la creación es manifestar la gloria, el poder y la majestad divinos. En el Salmos 19:1 dice: el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. En el Antiguo Testamento, las obras de Dios se presentaban como pruebas de supremo poder, autoridad, sabiduría y benevolencia. Dios suple las necesidades de toda creación, pero le da especialmente a su pueblo. Ahora, en su palabra, la palabra de Dios se manifiesta en su integridad. Ahí en el libro de Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.
Dios, hermano, no es mentiroso y por tanto no puede contradecirse en todos sus argumentos. El Señor no solo permanece siendo veraz, sino que cumple su palabra y sus promesas. En Isaías 40, versículo 8, dice: la palabra de Dios la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea que vemos la permanencia y que Dios no es hijo de hombre para que mienta, amén, sino que Él lo que dice, Él lo cumple en su palabra. Ahora, Dios obra en salvación del hombre. Vemos que el hombre que vive en pecado se encuentra alejado de Dios. Y dice, para ser salvos necesita entrar a una nueva relación con Él, aceptarlo como su creador y redentor. La salvación no se alcanza por logros, privilegios o sabidurías humanas. Solo depende de un Dios amoroso que dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y llevar los pecadores o los pecados de toda la humanidad. En el libro de Juan 3:16, versículo dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que las personas que responden al arrepentimiento son transformados a una nueva vida. La salvación involucra un cambio en la relación con Dios. El ser salvos incluye la adopción de ser sus hijos e incluirlos en su familia. La aceptación como justos y el perdón de pecados. Así que la obra de Dios es inmutable, hermanos, tanto en la obra, en la creación, la obra en su palabra y en la obra de salvación en el hombre. Amén. Que el Señor les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios te bendiga. Soy Norma González. Pues hemos llegado ya a nuestro punto número 2 de nuestra clase número 18. Ahí en ese punto número 2 vamos a estar hablando sobre la obra de Dios establece su soberanía. Dentro de ese punto número 2 vamos a hablar de tres aspectos, hermanos, sobre en los tiempos de prosperidad, en los tiempos de adversidad, y todo es obra de Dios. Vamos a empezar pues con tiempos de prosperidad. Dios en su soberanía, hermanos, establece sus leyes, tanto físicas y morales. La soberanía divina, hermanos, es ejercida en conformidad a su carácter como un Dios santo, sabio y de amor. Salomón, hermano, lo que nos recomienda es la sumisión a la soberanía de Dios, porque Él es el dueño de todo lo creado y tiene toda la autoridad para dirigir todas las cosas a su manera. Dice en Efesios 1:11 que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Salomón nos hace un llamado para estar alegres por lo que hemos recibido. Dice en Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien. Cuando escuchamos prosperidad, hermanos, esta palabra muchas veces la relacionamos con riquezas económicas o a la abundancia de bienes. Pero no nada más esto es prosperidad. Prosperidad también es tener salud, felicidad, afecto y bienestar emocional. Dios ha prometido bendiciones y no solo son bendiciones físicas o materiales, también son espirituales, hermanos. También hay bendiciones espirituales. Así que no nada más tenemos esas bendiciones físicas y materiales, sino también espirituales. Ahora pasemos a tiempos de adversidad. Veíamos ahí en Eclesiastés 7:14 que nos dice que en día del bien goza, pero ahí mismo también nos dice que en el día de la adversidad considera. Como podemos ver, Salomón nos pide, hermanos, que consideremos cuando pasemos por la adversidad. Cuando estamos en medio de la adversidad, hermanos, podemos ver el cuidado que tiene el Creador hacia cada uno de nosotros en cualquier necesidad. La fidelidad a Dios, hermanos, no es garantía de que estemos exentos de dificultades, de dolor y del sufrimiento en nuestra vida. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir de adversidades. El Señor nos cuida y el Señor está con nosotros. Y nosotros no quiere decir que porque nosotros seamos hijos de Dios, estamos exentos a no sufrir ninguna adversidad que se presente en el mundo. Las necesidades en la vida de nosotros pueden ser muy adversas, pero Dios revela que su poder sustenta a su pueblo cuando se presentan épocas difíciles. Y sus promesas de provisión deben darnos seguridad, hermanos. Esas promesas nos deben dar la seguridad de que el Señor no nos va a dejar jamás. Ahora vamos a entrar por último, todo es obra de Dios. Dios, hermanos, nos da prosperidad al igual que la adversidad. El Señor permite que a todos nos lleguen tiempos buenos, pero también malos. Esto es con el fin de que guardemos la compostura de ánimo y de dependencia de Él. Salomón nos muestra que tener una actitud correcta hacia Dios puede ayudarnos, hermanos, a comprender que Él tiene el control de nuestras vidas. El Señor siempre es bueno y si vivimos de acuerdo con su voluntad, seguro experimentaremos un gran gozo. Dios es soberano, hermanos, es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiera y el hombre no puede cambiar sus planes. Nosotros no podemos cambiar sus planes, hermanos. Alegrémonos en la prosperidad, pero también confiemos en Dios en medio de la adversidad. Dios te bendiga, hermano.
En esta lección 18, conozcamos la obra de Dios, me ha tocado darte o compartirte el punto número 3 que habla sobre las obras de Dios, que son inescrutables. Algo que es inescrutable es aquello que es imposible de comprender, de conocer, dada su complejidad, dada su profundidad o dado su contenido misterioso, es decir, es un misterio, es decir, algo que no se puede conocer. El rey David expresa en el Salmo 145:3 que las obras de Dios son inescrutables. Aunque bien es cierto que podemos conocer en parte la obra de Dios, pero no la podemos conocer en su totalidad. Es un hecho real que el ser humano ha podido explorar solamente una parte muy pequeña de los mares, de la profundidad de los mares, con los recientes fenómenos de tsunamis en el mar o maremotos que ha habido y que se ha, vamos a decirle, revuelto o que se ha conmovido hasta el lecho marítimo o la profundidad de los mares. Han salido a las costas nuevas criaturas, especies que jamás se habían observado, inclusive especies que se creían extintas según la opinión de algunos científicos hace miles de años y que surgen a la luz nuevamente. Series con características que se pensó que se habían abandonado hace mucho tiempo y que ahora se puede ver que ahí están vivos. Y se puede llegar a la conclusión que realmente el hombre no ha explorado todo lo que debería conocer, dado que vivimos en este hogar, en este planeta Tierra. Los hechos de Dios, las obras de Dios son inescrutables. Inclusive todavía hay algunas variedades de insectos, pensando en el territorio ya sobre el mar, en el plano terrestre. Hay insectos que se están descubriendo, son miles las especies de insectos y muchas ni siquiera se habían observado. Hay alguna variedad de reptiles que se pensaban extintos y están surgiendo, otros que son nuevos, nunca se habían visto. Y estamos hablando solamente en el tema del reino animal. Si fuéramos a ver el reino vegetal, el reino mineral, pensando que la corteza terrestre ha sido explorada solamente en una parte muy pequeña, pero no, el hombre no ha llegado a las profundidades. Así que ¿cuántas cosas hay adentro que no conocemos? Porque la obra de Dios es inescrutable. Podemos tener una idea, podemos tener un entendimiento vago de lo que es la obra de Dios, pero no por eso o por conocer el principio, lo visible, lo aparente, no por conocer la fachada, no por eso ya podemos pensar que todo es igual, que todo es lo mismo. Dice la palabra de Dios, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Podemos leer en Romanos 11:33 al 36. Nadie ha conocido la mente de Dios. Inclusive hay muchas cosas que en un principio se pensaban que eran verdad y que ahora se ha descubierto que era un malentendimiento de las leyes de la naturaleza, de las leyes físicas. Y estoy hablando solamente en esos aspectos, en los aspectos que son sin controversia, sin discusión, que son palpables, porque como dice la Biblia, si el Señor, hablándonos de las cosas sencillas, no entendemos, ¿qué será si nos habla de las celestiales? No logramos entender nuestro mundo y no podemos entender que la creación glorifica y da testimonio de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender las cosas allá en el cielo, las cosas en el plano de lo espiritual? Dios es dueño de aquello que está oculto. Dios es dueño de aquello que está profundo, como también de lo alto, de lo inalcanzable. Sus designios y propósitos son inaccesibles y difíciles de entender. Él se los revela a quien quiere
y como quiere. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Esto nos enseña el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 32. Porque ¿quién puede aconsejar a Dios cómo hacer las cosas? A veces sucede un poquito eso. A veces sucede que queremos decirle a Dios cómo debería haber sucedido, qué es lo que debía haber sido. Y nos damos cuenta que cuando algo se presenta, está en una perfecta sincronía o sinfonía, en un perfecto equilibrio dentro del plan general de Dios. Porque el plan general de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de entender la mente de aquel que dio por amor a su único hijo para que muriera por nosotros? ¿Cómo poder entender una mente con un amor tan grande, tan gigantesco? Una mente de un ser que por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque mira que tenernos paciencia, Dios. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo poco más de 50. 50 años me ha tenido paciencia en mis desobediencias, en mis rebeliones, en mis fallas, en mi actitud tan inmadura de ser. Pero estamos caminando hacia la meta. Estamos procurando seguir los pasos de Cristo. No es fácil, cometemos errores, pero por eso tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y que Él nos revela a Jesucristo, el único hombre santo y perfecto, el segundo Adán, quien caminó sobre esta tierra para mostrarnos cómo debe vivir uno. Y que tomado de la mano de Dios sí se puede lograr. Porque Jesús caminó por esta tierra no debatiendo contra Dios, sino aceptando su voluntad, y en su parte o en su vida o en su ministerio humano, Él mismo lo dijo, que hay cosas que solamente el Padre sabe. Cuando Jesús estaba en esta tierra, no nos hizo trampa. Él vivió como hombre. Él era Dios, pero Él decidió vivir como hombre para poder ser el cordero que muriera en nuestro lugar. Porque por un hombre entró el pecado, por otro hombre tenía que entrar la salvación. Él no hizo trampa. Y en su estatus de hombre fue que Él reveló que había cosas que solamente el Padre sabía. Hay que recordar que Dios es uno solo. Es un Dios trino. Es un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios. La mente no lo entiende, pero el Espíritu lo recibe. Esas son parte de las cosas inescrutables. El entender cómo es posible que Dios dejara su trono y corona en gloria y viniera a morir por mí. Eso es parte de lo que debemos ver con fe. La fe no es ciega. La fe no es ignorante. Simplemente la fe tiene que ser diáfana, tiene que ser sensible, tiene que ser transparente, tiene que ser fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos también confiar en que los juicios de Dios son perfectos. Esta humanidad pecó y se degradó, y tiene que llegar un momento en que termine, porque ya está condenada a ser exterminada esta humanidad material. Pero recuerda, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que a través de Jesucristo podemos obtener la salvación de la ira que vendrá. No tenemos que ser partícipes de eso. Dice la Biblia que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces es importante tener eso presente. Toda esta naturaleza ha sido maldecida por causa del pecado, porque ha sido corrompida, ha sido afectada, ha sido contaminada por el pecado. Entonces tiene que terminar. Dice la Biblia que el apóstol Juan vio cielos nuevos y tierra nueva, porque el viejo cielo, la tierra, el viejo cielo habían pasado, pero ahora había uno nuevo.
Todo tiene que ser transformado, todo tiene que ser reconstituido, todo tiene que ser regenerado, todo tiene que regresar a su estado natural. Sus juicios son perfectos, pero en sus juicios hay misericordia. Porque cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, se abrió una pausa para los juicios de Dios que ya está por cumplir 2000 años. 2000 años en que Dios no pospone los juicios en cuanto a que se van a cambiar, simplemente por su misericordia no hemos sido consumidos. Y como te vuelvo a insistir, hablando en lo individual, en mi caso son 50 años, habrá quien sea 20, habrá quien sea 10, es mucho tiempo. Los seres humanos somos menos pacientes para tolerar, para tener misericordia, para esperar. Pero Dios es toda misericordia. Confiemos en que sus juicios son perfectos, sus juicios son eternos. Él es Dios y hará, pero Él nos ama. Somos criatura de sus manos. Él nos quiere mantener a su lado. Él ha puesto la manera para tener nosotros el salvoconducto, la salvación a través de Jesucristo. Y nos ha dado el Espíritu Santo para poder entender, para poder caminar, para poder crecer. Los planes de Dios, la mente de Dios es inescrutable, no la podemos entender, pero la parte que Él nos ha revelado, creámosla, estudiémosla, caminémosla, porque quiero terminar con esto. Una cosa es que no podemos conocer en plenitud en la mente de Dios, y otra cosa es que no pongamos interés en conocer la palabra de Dios, que es su palabra que nos ha dejado impresa, que nos ha dejado en su Santa Biblia. Esta parte de la mente de Dios, esta parte sí la podemos conocer. Sí debemos estudiarla, sí debemos de profundizar en su palabra. Aquí sí. Y sería negligente, y sería ingrato, y sería irrelevante para nosotros decir que porque no podemos conocer la voz de Dios, ni la mente de Dios, la mente de Dios, la voz de Dios sí la podemos conocer a través del Espíritu Santo, pero que no podemos conocer la mente y los planes de Dios al decir eso y justificarnos para ser negligentes e indiferentes. Sigamos estudiando, sigamos juntos, sigamos conociendo la palabra de Dios a través de este estudio del libro de Eclesiastés. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. A la conclusión de nuestra clase del día de hoy, que fue consideremos la obra de Dios. Al mirar, hermanos, la obra de Dios, podemos aclamar como el salmista nos dijo ahí en el Salmo 92:5: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Amén. La creación, hermanos, da testimonio, amén, de la grandeza y del poder de Dios. Podemos ver, hermanos, los mares, las montañas. Podemos ver, hermanos, muchas cosas que el Señor ha creado, amén, quizás para el deleite de nuestros ojos. Y a veces no podemos comprender cómo el Señor hizo las cosas. La sabiduría y poder del Creador y su naturaleza plena y acciones no cambian. Dios es grande, poderoso, majestuoso, sin medida y comprensión. Él desea, Él nos da a conocer al hombre por medio de su misericordia y amor. El amor del Padre fluye de su justicia y rectitud.
Hermanos, Él permite días buenos y días malos, a fin de que podamos entender que no dependemos de la sabiduría y poder humano. Cuando la vida parezca incierta e incontrolable, se debe recordar que el Altísimo tiene el control. Amén. Él, hermanos, la obra de Dios es inmutable, la obra de Dios establece su soberanía, la obra de Dios son inescrutables. Amén. Dios es grande, hermanos, y Dios es poderoso. Permitámosle al Señor Jesús, amén, que Él tome el control de nuestra vida y de todas las cosas por las cuales pasamos. Él es grande y Él es poderoso. Que el Señor les bendiga. Dios te bendiga nuevamente, hermano. Pues hemos llegado ya al final de nuestra clase de hoy. Vamos a orar para ser despedidos, pero antes de orar yo quisiera hacerte una cordial invitación para que te conectes hoy a la 1 de la tarde para nuestro servicio familiar, y también te invito para que estés al pendiente de nuestro servicio el miércoles a las 7 de la tarde, igual por línea en las redes sociales, ¿verdad? Y no se te olvide estar al pendiente de las cápsulas juveniles que suben los jóvenes para que también veas y te goces en los mensajes, pequeños mensajes que el Señor tiene para tu vida. Bueno, hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de estar aquí, Señor, una vez más en esta escuela dominical, Señor, impartiendo tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los maestros que están dispuestos, Señor, domingo con domingo, a impartir estas clases, Señor, a impartir tu palabra a través de estas clases, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estuvieron al pendiente, Señor, en esta mañana, Señor, para aprender de tu palabra a través de esta escuela dominical, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que se conectaron, Señor, que estuvieron al pendiente, Señor, de la escuela dominical para aprender de tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo bueno que tú has hecho en nuestra vida, Señor, por cuidarnos hasta este momento, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos sido despedidos, pero quiero recordarte que nos vemos aquí la próxima semana a las 10 de la mañana, igual por línea en las redes sociales, y pues que tengas un buen día. Dios te bendiga, hermano.